Un gusto poder saludarlos nuevamente, poder encontrarnos por este medio de la tecnología en nuestro canal. Vamos a estudiar la palabra de Dios. En esta hora venimos con un estudio muy interesante para cada uno. Antes que nada, vamos a encomendarnos a Dios. Vamos a tener también nuestra escritura ahí cerca de nosotros para poder comparar. Vamos entonces a tener una palabra de oración. Santo Dios, Santo Padre, agradecido. Queremos en esta hora seguir indagando mediante tu palabra. Queremos saber también de la historia, hechos que han sucedido dentro de nuestra denominación para tener una mente equilibrada en cuanto a los conceptos al poder interpretar, enseñar a la grey tuya, Señor. Gracias te damos en esta hora. Necesitamos tu Espíritu Santo. Necesitamos equilibrio también con la mansedumbre de tu Cordero Santo e inmolado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, por su gracia y su poder. Amén. Ok, vamos entonces a compartir aquí el tema. Creo que aquí, ahí estamos, sí. Ahí estamos. Sí, déjeme ir a compartir esto desde el principio. Ahí está. Ahí está. Dios mediante. Bueno, vamos a tener entonces este estudio. Este estudio es una continuación, pero es una ampliación nuevamente de unos estudios que hemos colocado allí en nuestro canal. Este es un estudio, tendremos la primera parte, un poco más profundo sobre el libro de Daniel y Apocalipsis, o específicamente pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. El autor allí, el pastor Uriah Smith. Esto va a ser una investigación sobre el libro, su efecto en la denominación adventista del séptimo día. ¿Ok? Esto va a constar de dos partes, ¿sí? Esta parte vamos a estar presentando en esta hora. En 1860 salió en la imprenta el libro Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Pasarían muchos años después, 86, 87, 88, para que se pusiera en la mesa este libro de la denominación y allí poder tener algunos conceptos más claros en cuanto a este libro. Uno de los encargados fue el pastor William Clarence White, nacido en 1854, 1937, uno de los hijos de Ellen White. Él en una mesa de investigación quiso corregir los errores que tenía el libro Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Esto fue haciéndose cada vez más notorio en cuanto a las interpretaciones de Uriah Smith. Recordemos, tengamos en cuenta que cuando Uriah Smith mandó a la imprenta el libro Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, él todavía en ese año no era pastor. Tengamos en cuenta esto, por favor. Son cosas importantes que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿sí? ¿Qué significa esto? Siempre hay un crecimiento en la vida de los expositores, de los maestros, en el caso de él como escritor y editor de la Revivangera, ¿sí? Hay un aumento, cosas que posiblemente antes pensaba, otras no, o otras persistía en su mismo pensamiento. Ya una mesa había notado que había errores en el libro. Se le pidió, o por lo menos fue la figura que él vio representativa en el pastor William Clarence White, que le dijo que tenía que corregir los errores que estaban allí.
Ahí está. Pero Uriah Smith dijo que lo iba a corregir, que se iba a tomar el tiempo y los iba a corregir. Pero otra mesa examinadora apoyando a este joven Uriah Smith le dijo que no lo corrija y que lo deje tal cual está. ¿Sí? Ahora ustedes están viendo el primer grave error. Cuando ya se ha decidido algo y vienen otro grupo de personas a querer revocar lo que ya se ha decidido. Mis hermanos, esto sería una carta que siempre se mostraría en el transcurso de la denominación adventista del séptimo día. O sea, conociendo que había un error, reconociendo Uriah Smith que había errores en su libro, ¿por qué persiste en eso? Sería el crecimiento y la venta de ese libro. Allí tendríamos que hablar de un asunto económico. No quiero corregir el libro porque esto está dando buenos dividendos. Aunque no lo diga, hermano, hay cosas que a veces no se dicen. Hay cosas que los actos dan a entender por sí y se vuelven en palabras. La iglesia había decidido que tenía que corregirse. ¿Cuándo lo habían decidido eso? Allí colocamos los años, hermano. Aunque se imprimió en el 60, ya en el 88 se estaba evaluando eso. Cuando se hizo el libro de pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, calculemos el año en que se imprimió, calculemos el año que apareció un libro de igual envergadura o talla. Aquí estaríamos hablando del libro de, o específicamente los dos tomos del pastor Stephen Haskell, hablando sobre Daniel y Apocalipsis. Allí había arrojado este estudio llamado Estudio de la Biblioteca sobre el libro, comentarios o pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis de 58 lecciones, 23 lecciones de Daniel y Apocalipsis. Pasarían unos cuantos años para que apareciera otros libros de estudio de esa envergadura. Lo único que tenían en venta los colportores y que estaba vendiéndose bien era el libro de Daniel y Apocalipsis. Aunque habían evaluado que tenía errores. Entonces, no es lo mismo tener un libro con errores y que no se venda a tener un libro que tenga errores y se esté vendiendo. ¿Qué haría usted? Mm, tenga en cuenta eso. Los libros de Stephen Haskell fueron los que también se utilizaron en el estudio de la denominación, tanto su libro de la historia de Daniel y el profeta, como el libro de la historia allí de comentada del libro de Apocalipsis, ¿sí? En dos tomos lo hizo Stephen Haskell. Consideramos que también son buenos libros, ¿sí? Los colportores antes, solamente en la denominación estaba el libro de pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. No había otros. Otro de los temas que se habían abordado en cuanto al libro, tanto era así la venta
era bien recibido entre la iglesia y por los colportores, especialmente por el colportor Kings, que había rondado por allí por palabras del hermano Bordeu Cornelius, que había un ángel de pie al lado de Uriah Smith mientras él compilaba el libro de pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Tanto fue tomando fuerza y notoriedad de esta historia del hermano Bordeu Cornelius que se creía que el libro era inspirado. Esto lo tuvo que aclarar después Arthur Leigh White. Él fue fideicomisario principal del patrimonio de lenguaje. A él le consultaron sobre el tema. ¿Es verdad que en algún momento Ellen White dijo que había un ángel mientras él escribía el libro y lo imprimía? Uriah Smith. Arthur White da 5 razones. Primero, 5 razones porque esta historia es una falacia. En asuntos de tanta importancia, el recuerdo de un solo testigo no es evidencia suficiente. Estos son uno de los puntos importantes que se va recalcando en la denominación. Un hermano dijo, pero hermano, necesitamos, como dice la escritura, el conocimiento, la veracidad de 2, 3 testigos para que den evidencia de algo. Allí entonces plasma su primer punto. Va a dar 5 puntos a Arthur White. En asuntos de tanta importancia, el recuerdo de un solo testigo no es evidencia suficiente. Punto número 2. En 1867 solo se imprimió pensamientos sobre el Apocalipsis, pero todavía no pensamientos sobre Daniel. Ah, tengamos esto en cuenta, hermano. No es que salió el libro unido, no, no, primero se escribió, ¿qué? Apocalipsis y luego se escribió el libro de Daniel. Pasaron unos cuantos años, ¿sí? Esa es una de las cosas que a veces nosotros no entendemos o no sabemos por no revisar la historia. Punto número 3. En el momento en que se publicó Pensamientos sobre el Apocalipsis, el pastor y la señora White vivían en Greenville, Michigan, donde el pastor White recibió y comentó sobre el nuevo libro, pero fue más tarde ya que estaba en la casa de Bordeaux. ¿Sí? Punto número 4. En ese momento, Smith ni siquiera había anunciado su intención de escribir sobre el libro de Daniel. La idea que él tenía era escribir solamente el libro de Apocalipsis, que fue una idea que se le ocurrió no a Uriah Smith, sino que se le ocurrió a James White. Ya lo hemos explicado allí en la biografía de Uriah Smith que estamos volviendo a grabar. Hay declaraciones, punto número 5, escritas por la señora White, que tienen una relación negativa con la inspiración de pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Ojo, hay declaraciones escritas, dice él, hablando sobre la inspiración del libro. En apoyo del último punto, uno de los líderes del colportaje le preguntó a Lenguay, ¿usted cree que ellos, hablando obviamente de los libros de Daniel Apocalipsis, pensamientos de los que había escrito Uriah Smith, son inspirados? ¿No es así? Y luego ella respondió, usted puede responder esa pregunta,
Yo no la haré. Vamos a aclarar sobre esto. En la carta de 1895, el hermano Belden Franklin Epson decía esto: hago tanto por vender tus libros como por los del elder, o sea, el anciano Smith. Disculpen, está traducido del inglés, ¿sí? Que son inspirados. Él fue aquí el punto que nombra Arthur Lace White, es esta la persona en sí. ¿Crees que son inspirados? ¿No es así? Dije, ¿puedes responder esa pregunta? Yo no la haré. Hermanos, si ustedes toman esto como una afirmación, hay un grave problema. Yo no sé, yo creo que la respuesta es más clara y más cristalina que el agua. Más claro, hermano, no se puede. Lo dejó muy claro la hermana White. Allí entonces encontramos en la Revival Herald, diciembre 20 de 1892. No hay excusa para que alguien adopte la posición de que ya no hay más verdad que revelar y que todas nuestras exposiciones de la Escritura están libres de error. El hecho de que ciertas doctrinas hayan sido consideradas como verdades por muchos años por nuestro pueblo no es una prueba de que nuestras ideas sean infalibles. El tiempo no convertirá el error en verdad, y la verdad puede darse el lujo de ser justa. Ninguna doctrina verdadera perderá nada por una investigación minuciosa. Vivimos en tiempos peligrosos y no nos corresponde aceptar todo lo que se afirma que es verdad sin examinar a fondo, obviamente. Tampoco podemos darnos el lujo de rechazar nada que produzca los frutos del Espíritu de Dios, como hacen algunos hermanos. Pero debemos ser enseñables. Punto número uno, manso. Punto número tres, humildes de corazón. Hay quienes se oponen a todo lo que no está de acuerdo, no con lo que dice sino que ellos no están de acuerdo con sus propias ideas. Ellos tienen conceptos y no se mueven de ahí. Y al hacerlo, ponen en peligro sus intereses eternos, tan ciertamente como lo hizo la nación judía al rechazar a Cristo. Pasarían muchos años, mis queridos hermanos, en el lapso de los años 1944, 1970, para luego poder tener 7 volúmenes de comentarios pertenecientes a la denominación adventista, para que allí encontremos un comentario de Daniel y Apocalipsis, versículo por versículo. Antes de estos comentarios bíblicos, como yo les mostré, tendríamos que volver a la época de Stephen Haskell. Y los primeros fueron los de Uriah Smith. Se va comprendiendo cuando hacemos un organigrama cómo se fueron dando los acontecimientos. ¿Por qué se instaba a vender esos libros, aunque tenían errores y no querían corregirlos? ¿Se van dando cuenta, mis queridos hermanos? Otro de los puntos que queremos señalar: cuando se colocó el nombre de Daniel y Apocalipsis comentario, fue una idea de James White, que nació en unos estudios del libro de Apocalipsis en la hora de la escuela sabática. La idea no se le ocurrió a Arias Smith. El título tampoco se le ocurrió a él. Ya había comentadores, pastores adventistas
que habían escrito en la Revista Evangelical, como por ejemplo John Nevis Andrew, donde él escribe en el año 1851, anterior a que se imprima el libro de pensamientos sobre el libro de Apocalipsis, porque primero se imprimió Apocalipsis y luego se imprimió, pasaron unos 4 o 5 años para que se imprima recién el de Daniel. Y allí ustedes pueden encontrar John Nevis Andrew, Pensamientos de Revelación 13 y Revelación 14, 1851. Ni la idea fue de él, ni el nombre del libro fue de él. Avancemos. Allí lo pueden encontrar el periódico, hermano. Nosotros no estamos inventando nada. Aquí estamos mostrando. Sí, nosotros mostramos, hermano. Y aunque mostramos, no, que el pastor Pinto está en contra de los pioneros, está en contra de los hermanos del Adviento. Yo no estoy en contra de nada. Creo que los hermanos se colocan en una posición de ponerse en contra de la historia y yo soy arrastrado allí porque yo simplemente estoy mostrando lo que la historia, los peldaños de la historia nos ha dejado. ¿Sí? Allí comenta John Nevis Andrew, mayo 19 de 1851. Pensamientos sobre revelación 13 y 14. También podemos hablar del pastor Joseph Bates comentando sobre pensamientos sobre la obra pasada de William Miller, sus seguidores, respecto al verdadero punto de partida de Daniel 8 y 9. ¿Sí? Allí encontramos también un comentario escribiendo sobre los pensamientos de William Miller. ¿Quién lo escribe? Joseph Bates, 1853. Todavía más, pasarían 2 años más para que se escriba esto. ¿Sí? O sea que el nombre no era ni original de Uriah Smith, ni la idea. Luego encontraríamos en el año 56, 1856, donde Stephen Haskell escribiría en la revista Adventista o Heraldo del Sábado algunos pensamientos sobre las iglesias de Filadelfia y la Odisea. 1856. La idea no fue de Uriah Smith, el título no fue de Uriah Smith. Y encontraríamos luego en el año 1851, donde también la intervención de James Wine en cuanto a los comentarios de Revelación 13 y 14. No solo escribía Bay, sino Rose, James Nevis Andrew y también James Wine. Interesante, se está poniendo cada vez más interesante esto. El folleto, dice James Wine, comienza con un artículo extenso sobre las 7 últimas plagas. Después de citar Apocalipsis 15:1, James Wine afirma la luz. De la luz brillante de la Biblia podemos ver claramente los acontecimientos de nuestra experiencia pasada, mientras que los acontecimientos futuros pueden no verse en su orden tan claramente. Luego procede a sugerir el orden en el que se puede esperar que ocurran ciertos acontecimientos futuros, incluyendo el marcar o sellar a los santos, una palabra al pequeño rebaño. Los artículos siguen, llevan los títulos: La voz de Dios, el tiempo de angustia de Jacob y pensamientos sobre Apocalipsis 14. Por lo tanto, como lo indicó Ellen White, a principios de la década de 1880, Testimonios para la Iglesia, tomo 1. ¡Ah, hermano! Tremendo lo que la historia nos va mostrando, el desarrollo. Luego escribiría Eugen F. Durant. Smith escribió un libro sobre Uriah Smith y él decía: Smith se volvió experto en recurrir a la obra de predecesores. Repito, Smith se volvió experto en recurrir a la obra de predecesores capaces
y en reunir sus interpretaciones en un todo armonioso. Esa era la capacidad que tenía Uriah Smith. Pastor, pero usted muestra las fallas, muestro fallas, pero no se queden con eso. ¿Saben? Los hermanos siempre se quedan con lo malo, ¿sí? El pastor señaló la falla de Uriah Smith, está en contra de Uriah Smith. No, solamente quiero mostrar que los hermanos del Adviento, nuestros pioneros, tuvieron falencia y tuvieron acierto, pero no podemos tacharlo o encuadrarlo en la línea de inerrantes a los pioneros. Como que todo lo que ellos hacían estaba perfecto, si no, entonces, ¿por qué llegamos nosotros, esta nueva generación? Entonces, todo eso, los errores y los aciertos, es lo que dan experiencia a una persona. Cuando uno, déjeme poner comillas, yo quiero soldar y la persona que tiene experiencia me dice, no, colocate las gafas para poder soldar. No, a mí no me va a hacer nada y suelda sin anteojos, sin nada. Después de la noche, ya saben, ustedes los que saben soldar, saben que le agarra una picazón a la noche en los ojos como si tuviera arena. Pero esa persona, a son de lo que le pasó eso, ganó una importante experiencia, mis queridos hermanos. Asimismo, nosotros también, en los errores y aciertos que han cometido, nosotros ganamos en experiencia para no cometer los mismos errores. Ahora, si nosotros obviamos los errores y decimos que todos los pioneros fueron, o los hermanos del Adviento fueron inerrantes, entonces, ¿para qué estamos nosotros? Allí entonces escribía Eugen Durant. Allí lo tenemos en la fotografía. William Ambrose Spacer fue otro de los que escribió en el libro Faros de la Profecía, donde comentaría también sobre el libro de Apocalipsis. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que luego, con el tiempo, aparecerían comentarios del libro de Daniel Apocalipsis. Hubo un tiempo en que el libro de Uriah Smith fue, no era opacado por nadie, así que sus errores, sus aciertos estaban allí colocados y no había otro libro, hermano. ¿Qué otro libro pueden vender? Usted puede decir, no, esto está mal, no lo vendan. ¿Y qué libro iban a vender? No había otro. 1942 aparecería también otro libro hablando sobre los eventos apocalípticos. Merlin L. Neff, La victoria en el caos. Todo esto llevó tiempo, preparación, esfuerzo, tesón. Hermano, no es que los libros salieron de un lado, de un momento para el otro. Y a veces nosotros decimos, somos tan rápidos, pues, el hermano buscó en otros lados, en otro libro, buscó en Babilonia. Es que, hermano, ¿cómo creen que se van haciendo los libros? Algunos no tienen la idea cómo editar libros. Los libros no es escribir y listo. Tiene que haber alguien que los compagine, tiene que haber alguien que revise no solo los errores de ortografía, los errores doctrinales, los pensamientos si están acorde a la Biblia y el espíritu de profecía, debe haber un comité. Luego esto se lleva a las casas de imprenta, se imprimen las hojas, hay hojas que salen bien, hay cientos de hojas que salen mal, hermano, y nosotros no nos damos cuenta. Nosotros creemos que todo sale perfecto. No, no, se desperdician hojas en la impresión donde la tinta se chorrea, se toca, a veces las manos tienen que estar limpias, están sucias y dejan las huellas digitales en la hoja. Eso no sirve, tiene que volverse a imprimir. Mis hermanos, todo esto es una tarea que desconocemos totalmente, ¿sí? Entonces, todo tiene que revisarse, todo esto no puede pasar por una solamente, hermano. Entonces,
Allí ya se le había llamado la atención al pastor Uriah Smith. Aquí tenemos una fotografía de la época y allí podemos ver las planchas allí al fondo. Podemos ver allí algunas herramientas, ¿sí? Características de trabajo en una imprenta. El estudiante de la Biblia puede entender la profecía cumplida. La profecía es historia por adelantado. Puede comparar la historia con la profecía y encontrar que se ajusta perfectamente a la mano, pues está hecha para ella. Pero, decía James White, 1877, pero en la exposición de profecías no cumplidas, donde la historia no está escrita, el estudiante debe presentar sus proposiciones sin demasiada positividad para no encontrarse desviándose en el campo de la fantasía. Aunque, hermano, este periódico, escrito noviembre 29 de 1877, no decía a quién fue enviado. James Wine se lo escribió especialmente para Uriah Smith. ¿Por qué? Porque él estaba colocando interpretaciones incorrectas en la denominación. Ya Uriah Smith tenía experiencia, hermano, él ya había, como les dije, yo había soldado, ya le había pasado de todo, era un hombre más equilibrado. Pero un joven Uriah Smith que no escuchaba consejo. Era, sí, sí, claro que lo voy a decir, era media testarudo en algunas posiciones. Hay quienes piensan más en la verdad futura que en la verdad presente. Ven poca luz en el camino que recorre, pero creen ver mucha luz delante de ellos. Las posiciones adoptadas sobre la cuestión oriental. Mm, Fue un título muy incisivo ese problema de la cuestión oriental, donde asentó sus bases Uriah Smith. Se basan en profecías que aún no se han cumplido. Aquí debemos actuar con cuidado y tomar posiciones con cuidado, no sea que nos encontremos quitando los puntos de referencia plenamente establecidos en el movimiento adventista. Se puede decir, sigue diciendo Jane White, que hay un acuerdo general sobre este tema y que todas las miradas están puestas en la guerra que ahora están en progreso entre Turquía y Rusia. Como el cumplimiento de esa parte de la profecía que dará gran confirmación de la fe en el pronto fuerte pregón y fin de nuestro mensaje. Pero ¿cuál será el resultado de esta positividad en profecía no cumplida? Si las cosas no resultan como se espera con mucha confianza, es una pregunta inquietante que merece respuesta, diría Jen White. La guerra turco-rusa entre el 1877 y 1878, dice Uriah Smith, era el comienzo del Armagedón. Ay, hermano, cuando él decía eso, tristeza y dolor le causaba a Jane Wine. ¿Dónde estamos, hermano? ¿Dónde estamos? Decía James Wine. Su pensamiento equilibrado, su pensamiento agudo, su experiencia es lo que pesaba en la iglesia adventista. Por eso que luego cuando él falleció fue una gran pérdida para la iglesia. Generalmente nos acordamos de las personas más equilibradas que de las personas más déspotas o que no hubo equilibrio en sus conceptos, en sus palabras. Claro, por eso se, se lloró grandemente la pérdida de Jane Wine. Jane Wine decía, tomando como referencia el comentario de la Santa Escritura, y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al lado del río. Y dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río,
¿cuándo será el fin de estas maravillas? Tomando como meditación este texto del libro de Daniel, James White decía, nosotros debemos saber primero cuando el Señor nos da, como si estuviéramos navegando, dice, porque allí hay un río. Como si nosotros estuviéramos navegando, deberíamos saber la latitud y la longitud. Pero si no se nos da ni la latitud ni la longitud, ¿cómo podemos estar adivinando de eventos futuros? Hay que tener mucho cuidado, decía James White. Por eso luego, en la revista Adventista, en octubre 3 de 1878, empezaría a cambiar el conflicto. Se agravaría, se sanaría. ¿Qué pasaría? Eso lo veremos en nuestra segunda parte. Mis queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado con esta primera parte sobre conceptos, estos conceptos, déjeme aquí tocar, que tuvo Uriah Smith. Estamos analizando, investigando el efecto que tuvo el libro de Daniel y Apocalipsis en la denominación adventista. Así que nos encontraremos en una segunda parte, ¿sí? Vamos a terminar con una oración. El Señor, Señor, Señor que estás en los cielos, agradecido, bendito eres tú por darnos estos conceptos en la historia continua que nos muestra, como preguntó Jane White, ¿dónde estamos? Tener equilibrio necesitamos de tu sabiduría, tu sapiencia, que podamos beber de la real fuente que eres tú, tu Hijo, y la enseñanza, conceptos que nos insta el Espíritu Santo eterno. Bendito eres tú, oh Dios. Gracias, porque si estos conceptos que han pasado los primeros hermanos del Adviento, no tendríamos experiencia para no cometer los mismos errores. Agradecido, Señor, porque nos muestras todas estas cosas. Bendito seas tú, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, ¿les gustó este tema? Fue importante para ti todos estos conceptos de la historia continua de la denominación adventista. Dame like, suscríbete, comparte, hermano, comparte. No te vayas el tema sin compartir, sin dar like, sin suscribirte. Mis hermanos, nos volveremos a ver en la segunda parte. Bendiciones. Shalom, que el Señor te bendiga.